Mi nombre es Cristian López y hoy voy a responder el cuestionario sobre el técnico en sistemas. Pregunta número A. ¿Qué es corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del mismo. Pregunta número B. ¿Qué es corriente alterna y corriente directa? La corriente directa es la que implica un flujo de carga que fluye siempre en una sola dirección. Una batería produce corriente directa, es un circuito por sus bornes, tienen siempre el mismo signo de carga. La corriente alterna se comporta como su nombre lo indica. Los electrones del circuito se desplazan primero en una dirección y luego en sentido opuesto, con un movimiento de vaivén en torno a posiciones relativamente fijas. Pregunta número C. ¿Qué es voltaje? Voltaje es como la cantidad de voltios que actúan en un aparato o un sistema eléctrico. De forma, el voltaje, que es también conocido como tensión o diferencia de potencial, es la presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma se establece un flujo de corriente eléctrica. Pregunta número D. ¿Qué es amperaje? El amperaje no es otra cosa que la fuerza o la potencia en una corriente eléctrica circulando entre dos puntos. Estos son el negativo y el positivo a través de un conductor o cable eléctrico. La corriente eléctrica circula del negativo hacia el positivo. Pregunta número E. ¿Qué es capacitancia? La capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recorrer y almacenar energía en una forma de carga eléctrica. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía disponibles en muchos tamaños y formas. Pregunta número F. ¿Qué es polo tierra? Un polo tierra o puesta a tierra es un mecanismo de protección contra la corriente, una sobrecarga o un corto o un choque eléctrico. Su función básicamente es desviar estas sobrecargas hacia la tierra y así proteger las personas o los aparatos que estén conectados a una toma. Pregunta número G. ¿Qué es electricidad estática? El término electricidad estática se refiere a la acumulación de un exceso de carga eléctrica positivas o negativas en un material conductor o aislante. Pregunta número H. ¿Qué es voltaje continuo? El voltaje continuo es el que se refiere a una corriente o tensión que al ser generada no tiene interrupciones en lo que respecta a la función corriente-tiempo. Generalmente esta corriente es generada por las baterías, pilas, paneles fotovoltaicos, generadores eólicos, etc. Pregunta I. ¿Qué es continuidad eléctrica? La continuidad eléctrica de un sistema es la aptitud de este conducir corriente eléctrica. Cada sistema es caracterizado por su resistencia R. Si R es igual a 0, el sistema es un conductor perfecto. Si R es infinito, el sistema es un aislante perfecto. Cuanto más débil es la resistencia de un sistema, mejor es su continuidad eléctrica. Pregunta J. ¿Qué diferencia hay entre voltaje continuo y continuidad eléctrica? La continuidad es la comprobación rápida para ver si un circuito está abierto o cerrado, y el voltaje continuo es una corriente que no tiene interrupciones y siempre lleva el mismo voltaje. Pregunta K. ¿Qué resistencia eléctrica y ohmios? Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuado o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. El ohmio es la unidad derivada de la resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Su nombre se deriva del apellido del físico alemán Georg Siemens
Ohm, el autor de la ley Ohm. Pregunta L. ¿Qué es un capacitor y qué función cumple? Es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico y está formado por un par de superficies conductoras. Pregunta M. M. ¿Qué es un transistor y qué función cumple? El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, aislador, conmutador o rectificador. N. ¿Qué es un diodo y qué función cumple? Un diodo de corriente constante es un GET con su compuerta conectada a la fuente y funciona como un limitador de corriente de dos terminales análogo al diodo Zener, el cual limita el voltaje, permite una corriente a través de ellos para alcanzar un valor adecuado y así estabilizarse en un valor específico. Pregunta O. ¿Qué función cumple la fuente de poder? Tiene como función de convertir la corriente alterna en directa, así como la de reducir el voltaje y redistribuirlo a cada parte de la computadora. La fuente de poder es la encargada de suministrar la energía a todos los dispositivos internos de la computadora e inclusive algunos externos como el teclado o el mouse. Pregunta P. Los componentes de un computador, ¿qué tipo de corriente continuo o alterno necesitan para funcionar? Necesitan corriente directa regulada por la fuente de poder, ya que llega como corriente alterna. Pregunta última. ¿Qué son los materiales conductores, semiconductores y aislantes? Los conductores son materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas para conducir la electricidad de un punto a otro. En estos puede ser el oro, la plata, el cobre, los metales, el hierro, el mercurio, el plomo, entre otros. Materiales aislantes son los que impiden el paso de cargas eléctricas. Esto sirve para proteger las corrientes eléctricas del contacto con las personas y con otras corrientes. Estos serían la goma, la cerámica, el plástico, la madera, entre otros. Semiconductores son los materiales que pueden permitir o impedir el paso de la energía eléctrica. Estos son el silicio, el germanio, el azufre, entre otros.